Bueno, pues buena tarde, pues más bien mañana, todavía estamos de mañana. eh, ya estamos en las últimas, en los últimos trabajos del día. Hoy vamos pues a continuar con la conferencia magistral de la doctora Edith Guadalupe Vázquez Navarrete, que nos va a presentar un trabajo intitulado El cuerpo, su representación en la histeria a través de la imagen, un examen crítico de la iconografía fotográfica de la salpetría en el siglo XIX. Una mínima semblanza eh, de la doctora Edith, que es pues colega y amiga querida de hace muchos años. Ella pues es artista multidisciplinaria y doctora en artes y diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su enfoque integra ópticos, luz, arquitectura y electrónica para crear obras que van desde lo escultórico hasta lo inmersivo. Ha recibido reconocimientos internacionales con exposiciones y estancias de investigación en Italia, Francia, Berlín, Colombia y México. Actualmente se encuentra enfocada en su exposición titulada Los ojos de Charcot, una instalación inmersiva que profundiza en los paradigmas vinculados al cuerpo y la representación de la mujer histérica, entre comillas, en el siglo XIX. Este constructo surge en el ámbito de la medicina y se expande hacia la historia del arte y la historia de la mujer. A través de su obra analiza y cuestiona estos paradigmas, brindando una mirada crítica y reflexiva sobre la representación de la mujer en ese contexto histórico. Edith establece un diálogo entre el pasado y el presente, entre la medicina y el arte, invitando al espectador a reflexionar sobre la construcción histórica de la figura femenina y los estereotipos asociados a ella. Eh, pues la verdad es que para mí es un gusto. Yo desde hace un par de años ya quería tenerla como una invitada especial del evento, justo por los trabajos de las exposiciones que ha hecho y los trabajos al interior de la academia que ha venido desarrollando, que me han parecido bastante interesantes y principalmente quizá por mi formación, que soy historiador y psicólogo, quizá por el tema que ha trabajado sobre la histeria, visto desde la fotografía y ahora utilizando otras técnicas. Pues me ha parecido muy, muy interesante como para por lo menos abrir un espacio a la doctora Edith y que presente pues algo, nos presente algo, por lo menos unas salpicadas de lo que ha estado haciendo, que además este tipo de trabajos que está desarrollando en la FAD, pues ha generado la apertura una nueva línea de investigación, que ella, pues de la que ella es prácticamente la pionera, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto tenerla aquí, me da mucho gusto saber que pudo estar con nosotros a pesar del tiempo la premura del tiempo, el corto tiempo que hubo como para preparar su trabajo. Yo le agradezco mucho este estrés a la que la metí y que también decidió someterse. Así que, Edith, me da mucho gusto. Si quieres, prende tu cámara, Edith. Me da mucho gusto pues que estés con nosotros, que estés presente y bueno, pues si tú quieres comentar, Edith, la dinámica a la que nos vas a meter, pues adelante. El escenario es tuyo. Yo, más o menos como te había comentado, tenemos más o menos 40 minutos para la exposición, más o menos, no tenemos que estar presionados por el tiempo. Y de ahí, pues podemos pasar a un diálogo. En el caso de que haya preguntas en el Face, se hacen Face y no lo hacemos aquí entre nosotros, ¿no? Esto, pues nada, el espacio es tuyo, querida amiga. Perfecto, muchas gracias. Quiero aprovechar inicialmente para agradecer la invitación a este interesantísimo coloquio. Cuando vi también el programa me pareció muy interesante todas las perspectivas que se tienen alrededor del cuerpo. Y bueno, como bien lo dijiste, doctor, agradezco nuevamente el espacio y como lo dices, bueno, yo ya llevo bastantes años trabajando con esta temática. Inicié durante mis estudios de maestría, en donde hice un estudio de la iconografía y fotografía de la Salpêtrière, y ha ido evolucionando la temática y la manera de abordar
esta iconografía, ¿no? Este primer álbum de mujeres histéricas. En mis estudios de doctorado y después en mis estudios en estancias de investigación postdoctoral, lo que he hecho es analizar también archivo de imágenes fotográficas, archivo de imágenes del siglo XIX y implementar una técnica que tiene que ver con la óptica, la luz, el análisis matemático, pero también la reconstrucción de las propias imágenes, de manera que desde el punto de vista técnico, pero también conceptual, lo que intento hacer es un llamado a la memoria en cuanto a la construcción de los paradigmas en torno a la mujer y en torno a la mujer histérica en específico, ante la cual fue muy conveniente para Charcot y para la época el inicio, ¿no? El lanzamiento de una nueva tecnología que en ese momento fue la fotografía y que fue el elemento principal para generar todo el paradigma y que esas imágenes nos alcancen incluso hasta nuestros días. Yo para esa conferencia lo que quise hacer fue algo un poco distinto, de manera que preparé para el auditorio y para el espacio una conferencia que es una conferencia multimedia. En esta conferencia multimedia lo que hicimos fue con el apoyo y la colaboración de dos grandes amigas, una de ellas bailarina, con quien en 2015 yo hice un taller, tomé un taller con ella que se llama Cuerpo Vivo. En ese momento yo estaba estudiando ya la histeria y quería entender desde otra perspectiva que no necesariamente fuera audiovisual ni histórica, sino a través del mismo cuerpo y el mismo estudio de la movilización de cada rincón, ¿no? del cuerpo, poder entender las poses y poder entender también mi manera de leer esta historia. Entonces, en esta ocasión, Karina Terán me ayudó representando el trabajo, que ella ya lo conocía, dando una representación y revitalizando las imágenes de la iconografía fotográfica, dándole una nueva lectura, una lectura contemporánea en donde la indicación precisa por parte mía fue desatemos esas imágenes, ¿no? Hagamos que la pose, porque fue una pose además prolongada debido también a las características técnicas de la fotografía, esa pose prolongada, esa pose además instruida por el fotógrafo, por el médico, vamos a deshacerla, ¿no? Vamos a deshacerla, vamos a abrirla y a romperla y vamos a hacer preguntas, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata. Así que yo lo que me gustaría es de momento transmitir el video y ver y presentarles a ustedes este trabajo que hicimos para presentar en este espacio. Entonces, demos entrada al video. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada. Vamos, igual, como no se escucha, vamos a hacer una pausita, doctor, si quieres, y a ver técnicamente qué está pasando. Adelante, adelante. Aún sigue sin escucharse. Una disculpa porque esto de la transmisión de videos con el audio generalmente genera problemáticas, pero bueno, esperemos que en poco tiempo se pueda solucionar el detalle.
Que abra su audio, Adriana. Hola, lo tengo abierto. ¿Me escuchan? Hola. Ahorita sí, lo tenía cerrado. Lo tenía cerrado, sí. Sí, pero le doy el play. ¿Lo escuchan? No. No. Vamos a ver. Discúlpenme. Llevamos calma, no estamos presionarnos, con calma. Sí, le estoy dando las diferentes opciones, pero allá antes funcionaba y ahora de repente no. Así que probemos. Ya está, creo. ¿Ya? O ya estaba. ¿Sí? ¿El sonido? Vale. Ah, a ver, déjame ver, no sé. No, yo no lo escuché. A ver, No, súbele el volumen, Adriana, a tu computadora, así de subir volumen. No, Está todo subido. sí. Ay, qué estrés. Sí. A ver, Como le hiciste calma, hace calma. ratito. No hay necesidad de estresarnos, calma. Llevamos buen tiempo. le estoy dando las diferentes opciones. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ahora ya regresan. ¿Ahora? Sí. Vale, pues A ver, otra vez. discúlpenme por este problema técnico. Voy a dar inicio de nuevo al vídeo, ¿vale? A ver, vamos a ver si sí se escucha. No. No. No, no, Adru. Adro, si miras de pronto en el micrófono, en la pestaña que se abre el micrófono, hay uno que dice dejar el audio de la computadora. No, no se escucha. Le di No. donde me quieren. ¿Se escucha? Ah, Parece que no. No. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si así. ¿Ahora? No. No. ¿Quieren que lo intentemos, Adriana? Tal vez desde mi computadora, creo que cargó un poco. Sí, por favor. Lo que gusten. Intentamos, doctor, si no, retomamos, Adriana. No. ¿Te escucha? No. ¿Ya hiciste lo de compartir audio? ¿Ya? No, no se escucha. No, pues algo está muy raro entonces con esta parte de Zoom, porque Es que en las a ver, exposiciones compartir sonidos del equipo. pasadas sí se pudo presentar, doctora. ¿Eu? En las exposiciones pasadas sí se pudo presentar video. Sí, lo estamos haciendo mal. A ver, díganme. Ya se escucha. Bien.
Ok, lo dejamos. Recordemos hoy a aquellas mujeres del siglo XIX, cuyos cuerpos fueron el lienzo donde se perpetuaron las expectativas y los ideales de la época. En la Francia decimonónica, las mujeres que manifestaban síntomas desconcertantes, desde convulsiones hasta parálisis, eran etiquetadas como histéricas. Estas manifestaciones, en su mayoría femeninas, se interpretaban como una expresión patológica del exceso de emoción. Exceso de emoción, exceso de emoción. En una época donde la mujer estaba confinada a roles restrictivos, las expresiones emotivas excesivas eran vistas como una amenaza al orden social establecido. En este mundo lleno de arquetipos, surgieron normas que penetraban profundamente en el tejido de la experiencia femenina, transformándose en mandatos que paradójicamente generaban patologías. Estas normas se convirtieron en un rígido formato de género, una estructura que definía cómo debían ser y comportarse las mujeres. La idea de mujer ideal definida principalmente por el género masculino. En una época donde la mujer estaba confinada a roles restrictivos, las expresiones emotivas excesivas eran vistas como una amenaza al orden social establecido. En ese mundo lleno de arquetipos, surgieron normas que penetraban profundamente en el tejido de la experiencia femenina, transformándose en mandatos que paradójicamente generaban patologías. Estas normas se convirtieron en un rígido formato de género, una estructura que definía cómo debían ser y comportarse las mujeres. La idea de mujer ideal definida principalmente por el género masculino. En este contexto, encajar en estas normas no implicaba simplemente ajustarse a un estándar, sino más bien someterse a una sobreadaptación. Las mujeres se vieron comprometidas a esculpir sus cuerpos y sus identidades de acuerdo con estos ideales, renunciando, en el proceso, a sus verdaderas esencias. Encajar en estos cánones implicaba una pérdida de autenticidad, una supresión de las emociones y deseos genuinos en favor de una máscara socialmente aceptable. Pero no encajar, rebelarse contra estas normas era una forma de exclusión. Aquellas que se resistían a complacer dichas expectativas eran marginadas, sus voces silenciadas por el peso de la desaprobación social. Así que no alojarse en los cánones vigentes no era simplemente una elección de estilo de vida, era una resistencia, a menudo solitaria, contra un sistema que las condenaba al exilio. La Salpêtrière en el siglo XIX emerge como un microcosmos de observación clínica, donde las mujeres histéricas fueron estudiadas meticulosamente. La histeria, en ese periodo, era predominantemente diagnosticada en mujeres y se caracterizaba por una variedad de síntomas físicos y emocionales aparentemente inexplicables.
Este hospital paradigma se convirtió en el epicentro del análisis médico de estas manifestaciones. La fotografía, como tecnología emergente, desempeñó un papel crucial en la creación de un registro visual de la histeria. Charcot y sus colegas utilizaron esta herramienta para capturar la esencia de la enfermedad, transformando los cuerpos de las mujeres histéricas en sujetos fotográficos. Los cuerpos de las mujeres histéricas, capturados en poses melodramáticas y vulnerables, reforzaban estereotipos de fragilidad e histeria femenina. Estas imágenes, aunque científicas en su intención, estaban cargadas de percepciones y prejuicios. Ofrecieron una ventana única hacia la construcción social de la histeria y su relación con la feminidad. El trabajo de Charcot y sus contemporáneos reveló cómo los síntomas de la histeria eran, en muchos casos, sugestionados y amplificados por la autoridad médica. La sugestión, combinada con la observación detallada, llevó a la manifestación de síntomas complejos y variados en las pacientes histéricas. Este fenómeno ilustra la intersección compleja entre mente y cuerpo, donde las expectativas sociales y médicas se convirtieron en una fuerza modeladora de las experiencias físicas y emocionales de estas mujeres. La autoridad médica se convirtió en un factor crítico. La sugerencia de un médico respetado podía inducir síntomas tan reales como cualquier enfermedad orgánica. Así, se demostró cómo las expectativas y creencias sociales podían literalmente escribir síntomas en el cuerpo. Cada imagen, colmada de una estética incuestionable, es el firme eco de un entorno alterado, donde el cuerpo histérico actúa su tragedia. Somos espectadores de la simulación detrás de cada gesto inmortalizado, esa iconografía que ha dibujado en las mentes una extraña comedia. La Salpêtrière, con sus pasillos laberínticos y su atmósfera densa, se transformó en el escenario donde se desplegó este drama visual. Cada pose, cada contorsión, cada expresión facial se convierte en una declaración, en un acto que dio forma a la estigmatización de la mujer. Pero la creación de estas imágenes fotográficas y narrativas en torno a la histeria no ocurrió en un vacío. Desde la antigua Grecia, donde las mujeres eran vistas como seres emocionales y volátiles debido a su útero, y donde las emociones excesivas se consideraban una amenaza a la razón, hasta la época victoriana, la mujer emotiva fue vista con sospecha, una cura. Siempre la sociedad y la ciencia buscaron una cura. Exorcismos y rituales religiosos a fin de expulsar fuerzas malignas del cuerpo de la mujer histérica. Histerectomías o extirpación del útero, ovariectomías o extirpación de los ovarios.
Prácticas quirúrgicas sanguinarias, sin anestesia, sin esterilización, muerte súbita. El masaje genital, para evitar la tensión emocional, el placer de la mujer, orgasmo o paroxismo histérico, acuñado como un favor de la ciencia para la cura. Baños de agua helada, para controlar las tormentas internas, para templar los ardientes suspiros de la histeria y controlar las mareas tumultuosas de sus almas. La cura, siempre en busca de una cura. La mujer histérica fue moldeada por ideales masculinos y perpetuada por el poder médico. Las imágenes de la Salpêtrière, a través de la lente masculina, eternizaron esta visión consolidando la idea de la mujer como un ser frágil y emocionalmente inestable. La histeria fue una construcción social compleja que involucraba la intersección de la ciencia, la medicina y las normas culturales. Las narrativas tradicionales han enmarcado a la histeria como una expresión patológica de la feminidad. La iconografía fotográfica de la Salpêtrière capturó el dolor encerrado en los cuerpos de mujeres incomprendidas y magníficamente clasificadas, enmarcadas una y otra vez. El cuerpo histérico fue sin duda una obra maestra de interpretación, tejido con los hilos de expectativas y deseos. Refleja el peso de la sociedad, una complicada creación donde las mujeres se debaten entre su ser, las normas de la sociedad y la medicina. Ser mujer en ese escenario de vigilancia y silencios es ser vulnerable a la depresión, a la histeria. Un cuerpo marcado por los estigmas, una lucha diaria por liberarse de las cadenas que la atan. Con esta conferencia audiovisual rindo homenaje a estas mujeres olvidadas, a las protagonistas de un drama siliente que se desenvolvió en las sombras del pasado. A través de las imágenes, las poses, la teatralidad, estas mujeres dejaron plasmada una narrativa que desencadenó el estigma y la marginación que la sociedad les impuso. En el tejido de la realidad, donde los mitos y las verdades coexisten, el cuerpo femenino se alza como un templo de emociones y pasiones, una sinfonía de experiencias que danzan en los recovecos del alma. Recordamos hoy a esas mujeres, a las víctimas del despojo sistemático, de todo lo que les fue arrebatado en las socializaciones diferenciales y las modalidades desigualadas. Sus suspiros aún resuenan en los pasillos del tiempo y su lamento es un eco que nos insta a abandonar las ideas de donde emerge la existencia de una mujer ideal. Puesto que esas ideas no fueron sino constructo de los deseos del hombre desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media, por los médicos del siglo XIX y por la hipocresía de la sociedad que persiste aún en nuestros días. Las mujeres de la Salpêtrière fueron despojadas de su voz, de su agencia, de su humanidad. Cada pose, cada gesto, cada mirada de aquellas mujeres catalogadas como histéricas, encerradas en los oscuros pabellones de la Salpêtrière e inmortalizadas en la iconografía fotográfica de la Salpêtrière, resuena como un ruego de resistencia en nuestra memoria. Hagamos pues una oda a las mujeres del pasado y a sus cuerpos inmortalizados. Pues bueno, esta es el trabajo audiovisual, la conferencia multimedia que preparé para ustedes y para este coloquio. Y bueno, pues si tienen algunas preguntas, doctor, si tienes alguna pregunta.
Doctora, qué gusto haber visto este trabajo. Me pareció genial. Casi me quedé con ganas de más bien no casi, sí me quedé con ganas de más, porque además me parece que seguro como lo mostraste en esta última parte, tienes más material y además, claro, he visto, tú has publicado en alguno de los monográficos que he realizado, trabajos en donde te mueves a un otro lugar con con el asunto de la óptica y demás, ¿no? Entonces, claro, sé que respecto al tema tienes como para moverte en distintos lados, lo que me parece muy interesante. A mí me ha parecido genial el trabajo que has presentado. Yo no sé si pudiera a lo mejor iniciar con los comentarios. Eh, Esto que me parece, digamos, lo primero de reconocerte, y de verdad que lo digo con toda seriedad, reconocerte este ejercicio que yo he visto cada vez más pulular en el mundo de la academia, que es este ejercicio o esta intención de hacer jaloneo, cruces transdisciplinarios, y que en general veo fracasar. En general veo fracasar. En este caso, me parece justamente tan interesante lo que haces, porque veo cómo haces un jaloneo histórico y ese jaloneo histórico lo obligas a encontrarse con el jaloneo o con el campo de lo artístico, con el campo de lo médico, el campo de la mujer o del trabajo de la mujer, o sobre la mujer, y moverte desde ahí en ese cruce, moverte y veo que te mueves incluso con facilidad, ¿no? O con cierta facilidad que a mí me sorprende, o no deja de sorprenderme porque, insisto, yo sí creo que, aunque veo pulular esos intentos, sí creo que no es nada sencillo hacer eso pues, que tú haces, ¿no? De pronto, incluso aquí está Fernando, de pronto yo veo ese mismo ejercicio con Fer. Yo creo que por eso también me gusta lo que hace Fer, porque justo veo esos caloneos y además, además lo interesante es que ambos están dedicados al campo del arte. Entonces yo no sé si ese campo, a partir del trabajo de ese campo y de la sensibilidad que hay, que se genera desde ese lugar, se pueden mover a otros lugares con cierta facilidad. Lo que pienso no es tan sencillo en aquellos que nos formamos desde un campo que no es el arte, ¿no? Eh, entonces, en principio te quiero reconocer ese trabajo, doctora. Es muy disciplinado, a todas luces se ve que es muy disciplinado y eso siempre se le debe reconocer a las personas. Acá, por otro lado, a mí me gustaría, aunque presiento deducir hacia dónde va a ir la respuesta, eh, no quisiera, digamos, pasarla por alto, porque, digamos, entiendo, yo estoy compartiendo eh, este en vivo, lo estoy compartiendo a mi página y también lo voy a compartir a la página de Historia de los Saberes Psi, justo porque pues estás metida en varios campos, ¿no? Entonces, por eso no quisiera dejar de hacer esta pregunta que a mí me parece más o menos, sé para dónde va a ir o creo saber para dónde va a ir, pero no quiero dejarla de preguntar. Entonces, primero, eh, mm, cuando tú y yo en algún momento, hace algunos años, hablábamos de este tema que estás metiendo sobre la histeria, recuerdo que en algún momento uno de tus quizá primeros referentes, no sé qué tan de relevancia sea, pero sí tus primeros referentes, pues fue el caso de Didi, o es el caso de Didi Uberman que presenta pues este escrito de la invención de la histeria. Y yo no recuerdo si me dijiste que de ahí partiste o o lo leíste nada más. El punto es que a mí me gustaría que nos comentaras como primera pregunta, ¿cuál es el lugar que tiene Didi en ese trabajo que haces y hasta dónde lo dejas? Porque para mí es evidente que lo dejas, pero a mí me gustaría que tú fueses la que nos hablara de si es que lo dejas en algún momento para ya empezar a hacer tu propio trabajo original, qué incorporas, ¿no? Y qué presentas
de la histeria y del cuerpo histérico como una especie de analítica tuya, ¿no? Es decir, a qué otros campos tuviste que recurrir y cómo tuviste que hacer tu armado. No necesariamente para dejar atrás, pero el mismo recorrido pues te va haciendo que ciertos autores se queden como pioneros y tú vayas avanzando en tu propia investigativa. Lo segundo es que, pues, para quienes no saben, eh, tú eres una mujer que estudió en la Facultad de Ciencias en la Facultad de Ciencias Políticas, en Ciencias de la Comunicación. Entonces, lo que de algún modo, pues no sé hasta dónde tenga que ver con esto que estás haciendo, de pronto me da la impresión que no tiene tanto que ver, pero justo por eso me gustaría saber cómo llegas a esta complejidad temática donde tienes que verte obligada a vincular distintos campos del saber. ¿Cómo llegas ahí? Entonces, esas dos preguntas son con las que a mí me gustaría empezar el diálogo. O sea, para empezar, yo no sé si Fer quiera agregar alguna pregunta o Esmeralda que anda por aquí. Si no, pues nos podemos ir con esas dos. Adelante, doctora. Ok. Me parece que de las dos preguntas voy a empezar respondiendo la segunda, que es cómo inicio y cómo es que a partir de mis estudios en ciencias políticas deriva en este tipo de investigaciones. Yo, en efecto, la licenciatura la hice en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y, bueno, fue una carrera es una carrera, la de Ciencias de la Comunicación, que te permite finalmente acceder a ella si no sabes qué vas a hacer, ¿no? Ese al menos fue mi caso, porque es una carrera que abre muchísimas puertas. Te puedes dedicar a la radio, pero también te puedes dedicar a la investigación o a la televisión o a la escritura o al periodismo, en fin, o sea, puedes irte por muchísimas puertas, ¿no? Entonces, de Ciencias de la Comunicación es amplísimo, ¿no? Y yo en ese momento me gustaba la radio, ¿no? Entonces yo estaba casi convencida que me iba a dedicar a la radio. Pero después, a pesar de que me sigue gustando la radio y que en algún momento tuve oportunidad también de tener algún programa por ahí, me enfoqué más bien en la fotografía, ¿no? Y la investigación que hice para titularme de la licenciatura fue una investigación sobre mujeres, ¿no? O sea, que finalmente también como vas ya encadenando necesidades de comunicación, ¿no? Y de diálogo con el universo, con la sociedad, con la historia y con la imagen, ¿no? Entonces, hice una investigación sobre mujeres migrantes en Italia, la mayor representación, digamos, de las mujeres que estaban por allá, retratos, video, instalación y demás. Lo que a mí me dio esta carrera de comunicación fueron todas las bases para hacer investigación, ¿no? Digamos que para ser periodista. Entonces, todo ese fundamento a mí me ha funcionado perfectamente y es una base sólida que yo identifico muy bien cuando hago mis investigaciones, ¿no? O sea, responder a determinadas metodologías para llegar de una búsqueda temática a una conclusión. Entonces, bueno, esas bases sí las obtuve en comunicación. Posteriormente, ya después de una pausa académica, es decir, de estudiar, porque estuve en dando clases, pero decido hacer la maestría en artes visuales y es entonces, doctor, cuando sí me encuentro con Didi Huberman y este libro que se llama La invención de la histeria, de manera no fortuita, pero sí muy afortunada, porque yo estaba buscando algunos materiales justamente para presentar en el examen para ingresar a la maestría en la Facultad de Artes y Diseño, y yo estaba buscando temas dirigidos con las pasiones. A mí siempre me ha interesado el tema de la mente, de las pasiones humanas y de la locura, ¿no? Me parece un territorio también muy rico, desde donde se pueden hacer lecturas desde muchos lugares, no nada más desde la medicina y la psicología, sino desde el arte también y desde las humanidades. Entonces, la idea de encontrar una respuesta a propósito de las pasiones es lo que me llevó a encontrar este libro de la histeria con Didi Huberman. Y es ahí donde hago clic y entonces vi algunas frases que me llamaron mucho la atención, que tenía que ver con la relación de la mujer y su entorno, y este entorno que también la enferma, ¿no? Entonces, no nada más, como lo digo ahí aquí en el video, la ciencia y la medicina y la búsqueda de curas han hecho que se genere una enfermedad y una posible cura,
¿no? Sino también la sociedad misma, ¿no? La misma sociedad y la cultura y el contexto y las expectativas son las que generan también enfermedades. Y también la lectura de las pasiones puede tener una como viaje en la historia, pues bueno, de muchos siglos, ¿no? Entonces, es así que me encuentro con Didi. ¿Y en qué lugar lo dejo? Como una fuente inspiratoria, ¿no? Sí, por supuesto que es una referencia, pero a partir de que yo me titulé en la maestría, después hice el doctorado y el doctorado di un vuelco hacia la luz, hacia la óptica y hacia la generación de imágenes con sistemas ópticos, con trabajo con láser, trabajo con análisis matemático de imágenes, de modo que dejé durante el doctorado también un poquito atrás el tema de la histeria. Pero por circunstancias también que tuvieron que ver con la pandemia, en mi estancia postdoctoral, yo tenía planificado trabajar y seguir trabajando en el laboratorio de óptica, y al no poderse, me reencuentro con las imágenes de la Salpêtrière y me reencuentro con el archivo fotográfico del siglo XIX. Y como yo ya estaba haciendo análisis de retratos, pues dije, voy a hacer un análisis matemático de los retratos de la Salpêtrière a ver qué resulta. Y entonces de ahí resultó algo muy interesante que es parte de lo que yo publiqué en tu monográfico y que es esta intención mía de analizar la imagen más allá del discurso histórico y literario, sino analizarla desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces es entrarle a la fotografía con los mismos elementos con los que la fotografía es hecha, que es la óptica y la luz, ¿no? Y entonces empezar a generar a partir de ahí lenguaje audiovisual que va a derivar en su momento en un diálogo o en un discurso inmersivo, que finalmente es lo que me ha llevado el estudio de la óptica y la luz, ¿no? A construir esta tridimensionalidad y esta posibilidad de llevar a otros escenarios, incluso inmersivos, tecnológicos, estos análisis que tienen que ver con la historia. Entonces, Didi estará ahí siempre presente, pero yo considero que ya tengo aproximadamente 6 años trabajando de manera muy independiente con otros cruces, ¿no? Y con análisis que son ya muy propios de mi percepción frente a la construcción de este paradigma. Sí, sí me parecía que obviamente iba a ir para allá la respuesta. Yo quería que la hicieras presente, porque justo me parece que, digamos, aunque efectivamente puede estar presente, Didi, sí creo que el hecho de haber incorporado toda esta lógica de la óptica y demás, pues sí te lleva a un lugar distinto, donde incluso puedes hacer una extracción una extracción analítica que desde otro lugar pues te hubiera dejado sin esa información. Ahora, yo veo que tu trabajo digamos, está intentando ser una especie de trabajo es un trabajo, digamos, como de crítica, como de sospecha respecto a esto que se da por naturalizado, como el caso del cuerpo histérico, que además tiene, o sea, el cuerpo histérico dio para todo, ¿no? Dio para crear, para fomentar la primera ola de la farmacéutica, la segunda, la tercera y todas las que hasta ahora nos viven. Esto dio para crear tónicos, ungüentos, para hacer toda una invención, propiamente hablando, la invención del cuerpo histérico, eh, genera toda una especie de mercado a la postre, y me parece, y además al margen del mercado también una estigmatización de la mujer, propiamente hablando, ¿no? Que además resultó muy compleja, no solamente porque se le estigmatiza a la mujer en el contexto de la medicina, sino que esa estigmatización, y es algo que yo siempre he tratado de presentar en mis trabajos, la estigmatización rebasa las fronteras de lo médico y aterriza en el campo de la cotidianidad, de tal modo que el concepto de histérica, pues ya de ser un concepto médico pasó a ser un concepto donde servía para denostar o para cuestionar o para deslegitimizar o desacreditar a la mujer en general. Es una histérica, es que la histérica, es que mira esa histérica. Y entonces se volvió parte del lenguaje común de la enciclopedia cultural. En ese sentido me parece que es súper interesante el trabajo porque no deja de ser un trabajo crítico y de sospecha. Ahora, en ese mismo contexto, que ya yo ubico, digamos, que tú te colocas en esa posición, eh, ¿qué reflexión te merece la fotografía, o sea, o la invención fotográfica? Porque esta invención de la cámara fotográfica y este uso que la cámara fotográfica
o este uso al que se le obliga a hacer, es decir, a sacar fotos a las histéricas, también genera una invención, ¿no? O sea, el invento inventa, ¿no? De tal modo que este invento efectivamente es parte de la cultura, pero al mismo tiempo produce cultura, ¿no? Porque la fotografía le da toda la credibilidad, otorga credibilidad, es decir, eleva la histérica al estatuto de verdad, en donde la histérica existe como tal, ¿no? Y los síntomas que tienen existen. De tal modo que ahí el instrumental o el aparato se juega al modo o al modo que la misma burguesía quiere, lo que desea y legitima el imaginario que ella desea legitimar. En ese sentido, ya entiendo bien cuál es tu posición sobre este mundo social, pero no me queda muy claro cuál es la posición que tú tienes respecto a esta invención que instrumentalizó a las mujeres, ¿no? Que ya no resulta ser tan ingenuo como a veces uno supone, o como incluso se quiso hacer suponer en el 19, ¿no? La fotografía lo que hace es petrificar la imagen y petrifica lo dado, ¿no? O sea, ella no hace nada, solamente fija en un papel lo que ya de por sí existe, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera que tú nos ubicaras esa reflexión. ¿Cuál es tu posición? No sobre lo que produce, no sobre lo producido, sino sobre el productor, que es la cámara, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Pues mira, yo creo que también cuando surge la fotografía en el siglo XIX, y bueno, que combina perfectamente en ese caso con el momento histórico en donde Charcot estaba trabajando con estas mujeres, voy a tomar aquí dos temas. Uno, Charcot siempre hacía sus estudios de anatomía a partir de dibujos, de esculturas y de pintura. Es decir, el arte para él era un instrumento de representación, un instrumento que le servía para dejar en visto la representación en una imagen de lo que él observaba en los cuerpos o de lo que él investigaba anatómicamente, lo que las enfermedades neurológicas representaban a nivel corporal, ¿no? Entonces, estaba convencido de que siempre una enfermedad neurológica se convertiría en un gesto. Cuando él vio que nace la fotografía me parece que nació ya con un valor agregado, que es un valor que incluso a la fecha lo tenemos, y es uno de esos valores igualmente paradigmas construidos por la sociedad en donde te dan una verdad. Así como la mujer es histérica porque el paradigma se generó a través de la historia y la memoria y la fotografía también adquirió ese paradigma de verdad. Y esa es la gran mentira de la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía per se es una cosa totalmente subjetiva. Es una herramienta que nos permite a un fotógrafo o a alguien que la tenga en sus manos lograr una imagen, pero ya con un encuadre, ¿no? Con un subrayado, con un enmarcado, con una determinación, de enfoque, ¿no? Entonces, es una construcción finalmente. Toda fotografía es una construcción. Definitivamente no podemos pretender decir o creer aún ahora en el siglo XXI que la fotografía no nos da más que una verdad, ¿no? Todo es ficción y todo es construcción en la fotografía. Pero era el siglo XIX y eran inicios de la fotografía y era, la tecnología del siglo. Y fue la tecnología del siglo para eso, para representar, por eso fue un momento preciso, ¿no? La fotografía surge y surge con ese paradigma, con esa ya mentira. Me va a otorgar la verdad, mentira. Pero como eran sus inicios y en ese momento toda la gente creyó incluso que sí estaba viendo y estaba atendiendo a la verdad, pues imagínate, ¿no? O sea, se combinan dos factores, el factor de la creencia médica y el factor de la creencia tecnológica y el factor de la sociedad ante la novedad tecnológica que incluso les generaba miedo, pánico, de demonio, era del demonio la fotografía, ¿no? Entonces, sí es muy interesante también analizar pues ese como que característica que se le dio a la fotografía para que ahorita, en el siglo XXI, nosotros analicemos qué tan verdad es lo que vimos. Porque lo que tenemos que observar es que al inicio de la fotografía y cuando Charcot utilizó este medio, pues las placas se tenían y las exposiciones de una fotografía requería al menos de 1 minuto de pose, ¿no? Entonces,
la fotografía no es esa cosa rápida como ahorita la hacemos, ¿no? La mujer así, no es que así lo hizo, es que posó, ¿no? Posó segundos constantes. No sé de qué manera lo lograron, y esa es siempre mi duda, y nunca lo voy a resolver, por supuesto, pero posaron, todas las mujeres posaron, todas las mujeres tuvieron segundos en esa pose, ¿no? Entonces, claro que es un constructo del médico que desea representar lo que quiere representar y lo que él cree que vio. Además, esto en combinación con toda una serie de factores que ya venían desde Grecia, ¿no? Desde la Grecia antigua, de consolidar a la mujer como una mujer histérica porque tiene útero. Entonces, la sociedad del siglo XIX ya venía marcada por este tipo de pensamientos y de verdades, ¿no? Intuidas desde Grecia, atravesadas por la Edad Media, sustentadas no nada más por el mundo científico, sino también de manera muy, muy paradójica por la mujer, pero por la mujer de alcurnia, ¿no? La mujer de alcurnia del siglo XIX fue quien también pagó, así tal cual, dinero para que la Salpêtrière fuera lo que fuera, y no nada más la Salpêtrière, sino muchos otros hospitales, ¿no? Entonces, bueno, pues viene ahí todo un sustento también que ya tiene que ver, por un lado, la idea de la verdad que atraviesa la tecnología fotográfica, y por otro lado lo que dices, ¿no? Lo que siempre está atravesado, que es el discurso cultural y social, ¿no? Claro. Per, no sé si tú... Un poco, a mí me gustaría como detenerme en en el formato que nos presentas de esta conferencia multimedia. Justamente también para hablar de eso que nos estás hablando de la verdad, la mentira, la presentación, la representación, a partir pues, de este dispositivo fotográfico. Y tiene que ver con que, bueno, te asocias con una bailarina y te asocias con una persona que hace trabajo de edición, de videoedición, para generar en nosotros también ciertas emociones, ¿no? O sea, igual tratas como tal de conducirnos a través de ciertas emociones para tratar también de, a través de ese ejercicio de danza, mostrarnos un poco cómo funciona esta cuestión de la histeria, por lo menos la representación de la histeria, que, eh, que a mí me llama mucho la atención porque, pues una cosa efectivamente es la fotografía del siglo XIX, donde estas mujeres son retratadas durante cierto tiempo para poder capturar estas emociones, y otra cosa es también en este caso generar la emoción para ser captado por una cámara en un ejercicio coreográfico. ¿Cómo ves tú esa relación? O sea, porque me imagino que es todo, efectivamente todo es muy consciente para ti el hacerlo de esta forma, querer mostrárnoslo de esta forma, para luego pues hacer ese paralelo entre la fotografía y la videodanza. Y pues justamente conectarlo con esto de lo emotivo, ¿no? Un poco de la emoción. Creo que mi internet está un poquito inestable, de la emoción que se captura a través de la fotografía y de la emoción que se captura a través de esta conferencia multimedia. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, sí. Aquí me parece importante destacar que de manera personal yo considero que las imágenes de la iconografía son bellísimas, ¿no? O sea, es un trabajo estético verdaderamente bello, ¿no? Entonces, creo que eso sí me gustaría como destacar, porque mi crítica también es más desde un punto de vista de la generación del paradigma en torno a la mujer, y que fue apoyado por muchos factores, ¿no? Por la literatura y por la imagen fotográfica en este caso. Ahora bien, para la representación o el puenteo que yo hago, es verdad que incluso cuando yo estaba trabajando con Karina, dándole algunas indicaciones, no fueron muchísimas porque Karina conoce mucho mi trabajo, yo trabajé con ella, te digo, en esta parte de cuerpo y de danza, para entender qué onda con la histeria y con el cuerpo, y qué onda con el siglo XIX. Entonces ella conoce muy de cerca mi manera de pensar al respecto y el trabajo de la histeria que he llevado a cabo. Además de su experiencia de representar otras historias de mujeres como Sor Juana, en fin, tiene mucha facilidad para esto, ¿no? Yo en realidad
cuando yo realicé este video para esta conferencia, en sí yo no pensé específicamente en generar emociones, ¿no? A ustedes, sino en transmitir un discurso en donde yo retomo unas fotografías del siglo XIX y a partir de esas fotografías a manera de superficie, de plataforma de trabajo, tengo una inspiración para que con el deseo de sacar esas fotografías de su formato como bidimensional, ¿no? De su formato plano y en blanco y negro, sacarla, ¿no? Así como lo he hecho con la óptica, así como lo he hecho con el análisis matemático, así como lo he hecho utilizando láseres y fomentar un discurso inmersivo e interactivo. Este es otro coqueteo, digamos, con otro medio, ¿no? Para poder hablar de mi perspectiva y de la lectura que yo le estoy dando a estos paradigmas y a la historia, ¿no? Entonces, en sí lo que creo, y no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, es que como artista, siempre finalmente vas a estar utilizando medios que son subjetivos, ¿no? En este caso, el video. El video también, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con el video? Darle forma a un discurso, que apoya mis pensamientos, ¿no? Es presentar, por ejemplo, una plática que no nada más viene con un texto, pero una tonalidad y también un volumen, ¿no? Porque todo implica, o sea, el lenguaje también es subjetivo, ¿no? Entonces, todas las subjetividades de las que nos servimos en este momento, para mí, pues son una herramienta para poder apoyar el discurso que traigo desde que empecé a trabajar con la histeria, ¿no? Entonces, no sé si con esto doy respuesta clara a tu pregunta. Y lo otro que quería como comentarte, muchas gracias por la respuesta, tiene que ver con, pues comentarte como para que puedas un poco también como ampliar, si te parece bien, esta idea de la extirpación de órganos, un poco, ¿no? De la histerectomía, todas esas cuestiones, cómo afectan los cuerpos de las mujeres y cómo el cuerpo es intervenido desde una forma física para poder trabajar o tratar aspectos que son emocionales y de salud mental, etcétera, etcétera, que además son impuestos por la misma, o sea, son conducidos e impuestos por los mismos médicos, ¿no? Por la misma medicina, ¿no? No sé si puedes un poco ampliar eso y eso que posteriormente, ¿qué puede llegar a significar en esta cuestión de la construcción del ser mujer? Ya sea pues a través de estas imágenes, que es como lo que tú trabajas, o ya en términos generales. Claro, pues mira, esta idea de los órganos en realidad forma parte de toda una cadena de curas que se buscaron desde la Edad Media, ¿no? Hay, por ejemplo, libros de la época que hablan así tal cual, son como guías para tratar a las mujeres histéricas, ¿no? Y estas guías son como recetas que si las lees son verdaderamente grotescas, ¿no? Que aquí nada más en el video y en esta conferencia lo que di fueron 3 ejemplos, ¿no? Uno, los exorcismos. Entonces, bueno, claro, una mujer con esta capacidad o esta emotividad acelerada o exagerada, porque generalmente ese fue siempre el miedo, ¿no? O la lectura de la mujer en el hombre. O sea, desde los griegos era, ¿qué le sucede? ¿No? ¿Cómo que habla? ¿Cómo que piensa? ¿Cómo que siente? ¿No? Si la mujer está nada más para tener hijos, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra y eso es lo crítico ya. Desde ahí partimos con una historia compleja, ¿no? Con la historia compleja de dominar una manera de actuar en la sociedad, una manera de ser con una problemática anatómica, ¿no? Entonces, esta mujer que tiene útero y ese útero es lo que le da valor, ese útero está enfermo, ¿no? Ese útero es un animal que sube y baja, porque eso lo pensaban los griegos, ¿no? Platón lo dijo también. Entonces, es un animal que sube y baja acelerado por el cuerpo de la mujer, desesperado por tener hijos, ¿no? Desesperado por reproducirse. Entonces, una mujer que no se reproducía y que manifestaba otro tipo de comportamientos inesperados para el imaginario masculino, ¿no? Entonces era una mujer histérica, ¿no? Hístera es útero
en griego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezó la historia, ¿no? Histeria, útero, enfermedad, mujer loca, mal, ¿no? O sea, y de ahí en adelante. Después, en la Edad Media, por supuesto que también ya hay factores religiosos. La religión y el pensamiento religioso pensaba que si una mujer se manifestaba o manifestaba sus emociones, era una mujer un poco descolocada de la sociedad, que no pertenecía, por supuesto, a esta sociedad bien, que sí le daba le daba el valor a las circunstancias de la sociedad, ¿no? No encajaba, y entonces esta mujer pues realmente lo que necesitaba era un exorcismo, ¿no? O sea, necesitábamos llevarla al exorcista para que le sacaran esos demonios y esos diablos enfurecidos. Entonces, bueno, esa es parte también de las curas que se han estado buscando. Y de ahí en adelante, desde el punto de vista médico o de curadores o curadoras incluso, ¿no? Mujeres que también estuvieron involucradas en la búsqueda de la cura de la mujer, fueron baños fríos, fueron, bueno, olores, ¿no? Porque se decía que este útero, pues, era como susceptible a determinados olores, y entonces las hacían oler también heces, ¿no? De animales, y con combinaciones con muchos otros elementos ácidos y demás, que generaban desmayos, mareos y, por supuesto, contorsiones, porque, bueno, después de olores así tan significativos, no era necesariamente el útero el que estaba manifestándose, ¿no? Era ya una especie de castigo también lo que se les estaba haciendo a las mujeres. Y de ahí evolucionó en la parte ya médica, siglo XIX, en la época de la evolución científica, en donde la medicina se está desarrollando, pues ahí, ¿qué hacen? Abrir cuerpos, ¿no? Entonces, la práctica del médico es ver órganos, abrir los cuerpos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los olores no habían funcionado, que mojarlas con agua fría y darles friegas con plantas llenas de alcohol y así tampoco funcionó. Siglo XIX, ya estamos en la evolución científica, vamos a abrir el cuerpo y vamos a sacar el útero y vamos a quitarle los ovarios, ¿no? Entonces, esa fue la solución también, y me parece que también fue una solución, por supuesto, sangrienta, en un acto de desesperación de comprender a la mujer, porque para mi gusto, siempre la historia de la histeria ha sido una historia de estar buscando una explicación al ser femenino, ¿no? A la naturaleza femenina. Entonces, pero como esta naturaleza femenina siempre se ha querido entender o dar explicación desde el pensamiento masculino, ahí está el problema, ¿no? No hay mujeres que en el contexto griego, en la Edad Media, ni siquiera en el siglo XIX, desde la ciencia, haya querido buscar una solución, porque no necesitábamos una solución, ¿no? No era un problema. ¿Y en qué momento y por qué merma ya esta cuestión del entender esta supuesta histeria? Ya pues, en nuestro contexto, pues uno utiliza la palabra histeria, histérica, pues obviamente refiriéndose al genio, al buen genio o al mal genio, principalmente de una mujer. ¿Cuándo ya deja de ser un problema médico, una situación médica? Si es que ha dejado de ser, porque no falta de todas formas quien todavía tiene ideas un poco arcaicas, pues ya revenidas, ¿no? Entonces, pero ¿en qué momento ya deja esto de ser un problema médico? Pues Pienso que en el momento en el que se convirtió en un problema social, ¿no? O sea, ya cuando esta verdad, así como la verdad fotográfica, la verdad discursiva, se volvió verdad, quiere decir que la mayor parte de la sociedad absorbió la idea de la mujer histérica y todo lo que esto significaba, ¿no? Entonces, la sociedad fue una esponja, y la sigue siendo en muchos factores y en muchos sectores, una esponja que continúa con estos pensamientos arcaicos del papel de la mujer y de también estas características, ¿no? Pienso que ahí es cuando se convirtió realmente en un problema, ¿no? Y en un problema, digamos, que podemos extender hasta la fecha. Porque si se hubiera quedado solamente en una problemática histórica como un cuento de terror que te cuentan de pronto, y se hubiera quedado en la época de los griegos, y se hubiera quedado en la época de la Edad Media, y se hubiera quedado en el siglo XIX, pues bueno, la contaríamos de otra manera. Pero lo que sucedió fue que todo ese tiempo, toda esa cantidad de años
en donde se sumergió donde estuvo presente este problema que se necesitaba una cura, cuando atravesó el lugar de donde fue generado y lo absorbió la sociedad en general, ahí se convirtió verdaderamente en algo muy difícil de controlar, ¿no? Porque ya vienen paradigmas infundamentados incluso, ¿no? A mí, la manera por la que, o el motivo por el que me parece prudente retomar este tema ahora, en el siglo XXI, es porque me parece que esta problemática que se construyó en torno al paradigma de la mujer, no es que afecte en realidad la palabra histeria y la idea, ¿no? Podríamos incluso pensar que ya se superó posiblemente. Sin embargo, es como un edificio, ¿no? Que tiene un chorro de raíces. Si queremos derrumbar el edificio, si queremos generar preguntas, debemos de tomar todas esas plataformas, todas esas raíces y todas esas materiales con las que estuvo edificada el pensamiento actual. Y si no retomamos la histeria, tal vez tiene raíces tan profundas que si no entendemos que la mujer siempre ha querido ser comprendida, entendida y especialmente explicada, y además neciamente querido ser curada, si no que entendemos esa parte histórica, entonces me parece que sería muy difícil valorar la posibilidad de un cambio en los paradigmas actuales. Y es por eso que me parece prudente hablar de esos términos y de esa historia en este momento histórico, ¿no? Porque de aquí se pueden desencadenar otras necesidades y otros discursos en torno al ser mujer y en torno al estar en este lugar preciso y en este momento histórico determinado, ¿no? Híjole, pues qué interesante el diálogo. Fíjate que me quedé pensando en la charla, más bien en el comentario de Fer, sobre la gente, o sea, es que efectivamente creo que tiene mucha razón Fernando, yo no había reparado en eso, por supuesto, claro, por eso quería un artista también conmigo, porque él está viendo cosas que yo no veo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tú presentas el video, hay una experiencia emocional o afectiva en la que yo me veo implicado, digamos, al modo de Agnes Keller cuando dice que hay una implicación sentimental. Sí, efectivamente, cuando yo veo a la chica danzando, haciendo los movimientos en una especie de ejercicio paralístico con respecto a la histérica del 19, que sí, efectivamente, pues hay una, digamos, diferencia entre una petrificación de un minuto, un cuerpo petrificado respecto a un cuerpo en movimiento, pero que al final intenta hacer un ejercicio sobre la histeria, ¿no? Entonces sí hay una cosa ahí muy interesante que se va a quedar seguramente en el tintero, porque no es algo que tú quisieses trabajar, pero ahí, como diría al estilo de Mikhail Bakhtin, cuando el creador arma la obra y la obra llega a los ojos del espectador, la obra deja de ser tuya y se vuelve mía, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, lo que yo haya sentido a partir de tu propia creación o de tu propia obra, pues ya rebasa lo que tú hayas querido y además al estilo posmoderno, ya no me interesa lo que hayas querido, me interesa lo que yo estoy sintiendo. Así es, totalmente. Está genial. Te comento varias cositas aquí, Norma Flores, un tema muy interesante, gracias por compartirlo. Ofelia Rodríguez, muy interesante. Bárbara Torres, bueno, también estaba viendo, pero tenía ahí dificultades. Lorena Lara, wow, muy buen material, deja mucho que pensar respecto al cuerpo femenino y cómo aún no existe tanto cambio significativo respecto al imaginario que se tiene de la mujer histérica. No estoy tan seguro, yo creo que podríamos discutirlo si realmente no ha habido tanto cambio. Digo que al final sí creo que hay una estigmatización de la mujer como la emotiva, como la sensible, o sea, sí creo que ese imaginario todavía sigue muy presente, pero no sé si podríamos ubicarla como la histérica del 19, ¿no? No estoy tan seguro. Bueno, en fin. Gómez Rose,
Hola. Gómez Rose, no sé, dice que está enferma de cáncer y tiene 485 millones de euros, 480,000 euros en su cuenta bancaria, que si alguien quiere, ¿no? ¿Hasta dónde llega? No invente, ¿no? No, 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 estoy sorprendido. Elizabeth, pues varios ahí escriben. Y por aquí había otro comentario de Karina Terán, no sé si la conozcas, dice así: la coherencia entre el discurso y la imagen. Hace preguntas sobre ese archivo fotográfico clásico de la historia del psicoanálisis y su impacto en el género. Gracias por la invitación a cruzar campos de conocimiento, ciencia y arte para homenajear a esas mujeres invisibilizadas, no nombradas por la medicina clínica, propiamente hablando la medicina mental, o nombradas por una categoría conceptual, la histeria. Felicidades a la maestra Edith Vázquez y a Adru por su creación en video. Karina Son... Terán es la bailarina. Ok, ok. Bueno, pues muy bien a Karina. Doctora, no sé si tú tengas algún comentario para cerrar. Estamos por No, bueno, cerrar. pues bueno, muchísimos, pero sé que también los tiempos ya son cortos. Ojalá que tengamos otro espacio para seguir dialogando. Fernando, muchísimas gracias por tus preguntas y por la atención que le pusiste también al trabajo. Y bueno, sí, en efecto, doctor, tú tienes razón. Es decir, yo cuando hice el video, pues lo hice para ustedes, ¿no? Lo hice para este espacio. El artista siempre, a mí me cae como que un poco rara la afirmación de que el arte lo hace para uno mismo. Yo creo que en cierta medida puede ser posible, pero que en muchas medidas los artistas trabajamos para los demás, ¿no? Estamos trabajando para que los demás vean nuestra obra. La obra no tendría sentido sin espectador. Entonces, yo agradezco mucho el que ustedes hayan sido hoy espectadores. Me dio mucho gusto y disfruté muchísimo este ejercicio de lograr una conferencia multimedia, que es una de las cosas que he querido hacer ya, digamos, es uno de mis proyectos a futuro, ¿no? Que las conferencias puedan ser multimedia, incluso participativas, interactivas, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos lograr esa interacción. Entonces, ahí está la obra para ustedes y yo seré muy contenta de que en algún momento tener esta retroalimentación también y que escuchar del público qué es lo que les dejó esta representación de Karina, este trabajo también de Adriana que me ayudó mucho con la parte de la imagen y que nos lo hicimos en poco tiempo, pero con mucho cariño y con mucha dedicación también lograr hacer como un resumen de todo lo que he estado analizando a lo largo de estos años. Así que muchas gracias también a los que están viendo esta plática en Facebook y esperemos que pronto volvamos a encontrarnos, doctor, para platicar y continuar con otros temas también. Y a los que lo vayan a ver, doctora, porque la cosa benéfica de estas cosas, de esta tecnología, es que también esto se queda en Face inmediatamente bueno, no inmediatamente, en su momento Alejandra Olvera, que es otra de las organizadoras, lo va a subir a YouTube, entonces ahí van a estar por las dos plataformas, y lo bello es que pues siempre va a estar, ¿no? Por lo menos hasta cuando existan las redes. Así es. Y por supuesto también tienes el espacio abierto permanentemente, siempre que quieras presentar algo, Gracias. siempre aquí va a estar abierto el espacio. Y para las personas que nos lleguen bueno, que estén interesados, la doctora Edith Vázquez tiene su página www.edith, con TH final, Edith Vázquez, las dos con Z, edithvázquez.com. Y ahí seguro pueden contactarte, ¿no, doctora? También. Sí, claro, también en redes sociales, yo soy en Facebook, la verdad es que no soy demasiado activa, aunque sí una vez a la semana lo veo, pero sí soy muy activa en Instagram, así que en Instagram estoy como Edith Vázquez MX, y ahí también voy subiendo yo material, también me dará muchísimo gusto también en su momento poder invitar a tu auditorio a la exposición o a la instalación inmersiva que se va a realizar con el tema de Charcot, otra perspectiva también, pero es bueno, parte del mismo discurso, ¿no? Pero ahora nos vamos a jugar más con la óptica, con la luz y con los sistemas inmersivos, ¿no? Entonces me dará gusto que puedan estar por ahí. ¿En dónde va a estar presente, doctora? Y más o menos en qué temporalidades, ya sabe. Les diré bien como toda la temporalidad. Va a ser inicialmente en la Academia de San Carlos, que es como una de las sedes de la Facultad de Artes y Diseño, donde estudié bueno, mis estudios de doctorado y de postdoc, y bueno, de donde ahora soy profesora, así que ahí en la Academia de San Carlos, y después
pues la idea es que vaya a diferentes lugares en el país, ¿no? Pero bueno, en eso estamos trabajando, en una itinerancia, pero de entrada, ya apenas tenga todos los detalles y la invitación, te la hago saber y Y te lo agradezco transmito. la invitación. Y seguro lo transmito. Gracias. Doctora, pues un placer tenerte aquí, un placer escucharte. Me quedo encantado con lo que presentaste. Gracias. Espero que sea lo mismo también para los que vieron en Face, para Fer, para Esmeralda, etcétera. Estamos en contacto. Cuídate mucho, cuídense mucho. De ahí entiendo que ahorita viene la hora de la comida y nos vamos a las últimas 2 mesas de la tarde, a las 4, a las 2:30, de 2:30 a 4:10, la siguiente mesa. Pues les mando mis cariños, doctora, te quiero mucho, ya lo sabes. Mi querido Fer, ya Igualmente. sabes también que te quiero mucho. Y bueno, pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Chao, chao, Fer, gracias. Chao, Carlos. Bye, bye. Bye, bye.